Bien, continuemos con nuestra creación del CRUD. Programación orientada a objetos, sobre todo en Java, tiene sus detalles que algunos puede que no nos guste tanto, pero que son necesarios y que le dan fortaleza. Uno de ellos es la utilización de interfaces. En este caso, tengo mi eh, tabla, diríamos así, que es mi modelo, que es la representación de una tabla, está aquí, pero necesito especificar las funcionalidades que va a tener este modelo. No solamente es la representación de los datos, sino las acciones que se van a realizar. Para eso vamos a crear dentro de la carpeta modelos una nueva carpeta, new folder. Le vamos a llamar DAO. Esto significa Data Access Object, es decir, objetos de acceso a base de datos. Y primero voy a crear una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Específicamente hablando de Java. Una interfaz es aquella clase que obliga a las clases de las cuales se hereda a que tengan sus mismas características. Diríamos que es como darle un esqueleto a unas clases. No confundir con el término interfaz gráfica de usuario, que ese es un concepto totalmente diferente. Para los nombres de las clases, que en este caso sean interfaces, empezamos con la I mayúscula para decir que es una interface, el objeto al cual hacemos referencia, que en este caso alumno, y en particular DAO, para indicar que es Data Access Object, punto Java. En este caso, en lugar de ser una clase, repito, será una interfaz. Ya está. Y en este momento, lo único que va a tener esta interfaz es eh, que voy a jalar toda la información que viene del objeto alumnos. Aquí lo que vamos a colocar son justamente las funcionalidades, solo las funcionalidades, no la lógica de esas funcionalidades. En este caso, public, vamos a obtener una lista. Asegúrate que cuando generes lista, se herede o se obtenga de java.util, se importe de ahí. Va a ser una lista de alumnos, también que se importe de nuestro modelo, y vamos a poner listar todos, haciendo referencia a que vamos a obtener todos los objetos o todos los elementos que vengan de ahí. Esta es la interfaz. Ahora vamos a crear la implementación de esa interfaz, y lo cual va a ser dentro del mismo DAO. Vamos a ponerle new file, y entonces se llamará igual que la interfaz, pero sin la i, alumno DAO, y eso es porque la interfaz es i alumno DAO, y aquí voy a poner imp, que significa la implementación de nuestra eh, interfaz Java. Entonces, cuando doy Enter, esta sí sigue siendo una clase, así que no hay problema, pero vamos a decir que va a implementar esa interfaz. Implements y alumno DAO. Cuando yo hago esto, fíjate cómo me marca este error. Y este error me lo marca porque, como ya se dijo, una interfaz es esto, indica la estructura que debería tener las clases que hereden de ella. Y como alumno DAO imp está heredando de acá, debe tener esa misma estructura. Para resolver ese problema, yo puedo escribir el código o bien le pido a Visual Studio Code que me ayude. Para eso aquí, en la extrema izquierda, está este como foquito que me muestra acciones para ayudar el código, y aquí lo que haré es implementar el método. Y ya se implementa. Fíjate cómo ya está lo que coloqué en la interfaz. Esa es una gran ventaja. Ya irás viendo por qué son tantas ventajas. Bien, ahora vamos a empezar a modificar este código. Lo primero es que para que yo le indique a la computadora que esta clase alumno DAO va a guardar información, yo le voy a indicar que va a ser un repositorio. Pongo mi arroba repository. Asegúrate que hereda de stereotype, y ahí está. Con esto lo que le estoy diciendo es que va a heredar, o que más bien va a ser un repositorio de datos, es decir, un almacén de la información. Lo siguiente que vamos a colocar eh, ahora es abajo, ya dentro de la clase, ya específicamente dentro de los métodos, vamos a indicar que voy a utilizar un primer elemento, y este primer elemento va a ser privado y es del tipo Entity Manager. ¿Qué es eso de Entity Manager? Bueno, los Entity Managers van a ser justamente aquellas propiedades, aquellos variables que se van a encargar de manipular la información
de la base de datos formalmente y le vamos a llamar EM. Ya está. Luego también vamos a crear, te decía yo, entonces esta es la intención que tiene este uso es para especificar claramente que este es quien va a utilizar la base de datos. En otras palabras, todas las consultas que vamos a realizar van a ser realizadas a través de este elemento. Luego, eh, vamos a colocar una cosa más. Entonces, con esto voy a quitar este código, el código que está dentro de listar alumnos, y esto es para indicar que se va a obtener. Y lo que vamos a generar, vamos a colocar un return va a ser EM, porque es el Entity Manager, te repito, es el que va a acceder a la base de datos, punto create query, ¿está? Y aquí en el interior voy a indicar la consulta que va a realizar. Y básicamente para obtener todos los datos, pondré from y el nombre de la entidad. De la entidad, no de la tabla. From alumno. Y como esto va a ser una lista, punto get result list. De esta manera lo que le estoy diciendo es que se va a crear una lista con los resultados que vengan de aquí. Por eso el Entity Manager es tan importante. El Entity Manager lo que está diciendo es que, bueno, el Entity Manager, como te decía, es el que accede a la base de datos y aquí lo que está diciendo es que va a crear una consulta sobre esta base de datos. Esta línea en amarillo es solo un aviso de un warning de que algo está mal. Si quieres quitarlo, otra vez aquí en la parte extrema izquierda, y agregas que se supriman los avisos. Y con eso ya se quita. ¿Sale? Continúo entonces. Ahora, le tengo que decir que este elemento va a ser una especie de transacción. Bueno, que todo lo que se trabaja con base de datos son transacciones. Bueno, pero tengo que especificar que esta transacción va a ser específicamente una transacción de solo lectura. Entonces, vamos a colocarlo antes del override, aquí, y vamos a colocar que esto es una transacción, para lo cual hacemos arroba transactional y asegúrate que sea de transaction, de Spring Framework Transactional Annotation, y abrimos paréntesis, vamos a decir que es un read only true, para decir que es una transacción, pero de solamente lectura, ¿vale? Y finalmente, antes de Private Entity Manager, aquí, Private Entity Manager, Enter, bajamos, vamos a especificar que esta va a encargarse de hacer la unidad de persistencia. Nada más también es otro decorador, arroba, persistence, context, que hereda de ese elemento, ¿vale? Esto es lo que se crea. Esto se tiene que hacer siempre. Siempre que tú vayas a tener acceso a base de datos, primer paso, debiste haber creado tu modelo, que en este caso es alumno, vas a crear una interfaz donde van a ir cada uno de los métodos. Con el tiempo veremos la ventaja de hacer esto, aunque sí es mucha talacha, pero te ayuda para tener más control sobre las cosas que sí hacen y la implementación de esto. Y cada vez que tengamos que hacer cierta persistencia, vamos a tener que hacer estas eh, adecuaciones. Estos decoradores, que esto, recuérdate, repository significa que estamos utilizando conjuntos de bases de datos. Esto significa que es el contexto o que se va a encargar de realizar todo lo relativo al manejo de la base de datos. Esto es para eliminar los warnings, los avisos, que no necesariamente son errores. Quiere decir que nuestro método solo se encarga de hacer datos de lectura, por eso read only. Ya cuando veamos elementos en los cuales vamos a meter datos hacia la base de datos, veremos que no es necesario poner read only. Y este es pues para cumplir con la interfaz. ¿Ok? Vamos a ver entonces en el siguiente cómo generar ya formalmente nuestra vista y sobre este detalle. Nos vemos en el siguiente video.